Continuando con el tema de tejido sanguíneo, hoy hablaremos del origen de las células de la sangre. Como ya mencionamos, el encargado de producir las células de la sangre se conoce con el nombre de tejido hematopoyético. Es un tejido de los más activos de nuestra economía en cuanto a proliferación, puesto que diariamente se producen alrededor de 2 por 10 a la 11 eritrocitos, 2 por 10 a la 11 plaquetas y 7 por 10 a la 10 granulocitos, que son indispensables para mantener los valores normales de estas células circulando en la sangre. Entonces se denomina hematopoiesis al proceso de origen y desarrollo de los distintos tipos celulares de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Dónde se encuentra el tejido hematopoyético? En lo que conocemos como órganos hematopoyéticos. Los tejidos u órganos hematopoyéticos incluyen a todos los tejidos y órganos que intervienen en la proliferación, maduración, diferenciación y destrucción de las células sanguíneas. Lo podemos clasificar tomando en cuenta si intervienen en el proceso de maduración y diferenciación o no. Es decir, si ellos son los que originan las células o son los que tienen las células para cumplir la función de ellas. Entonces los clasificamos en tejidos hematopoyéticos primarios, porque ellos son los que proliferan, maduran y diferencian a las células de la sangre, y se consideran estos órganos a la médula ósea y al timo. Hoy por hoy se piensa que el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal también es un órgano linfoide primario, porque se cree que ahí terminan de madurar los linfocitos B. En los tejidos u órganos hematopoyéticos secundarios son aquellos que no intervienen en la producción de las células de la sangre. La célula parenquimatosa de estos tejidos son los diferentes tipos de linfocitos T, B y sus células derivadas. Y ellos intervienen en la destrucción de las células sanguíneas envejecidas o alteradas y en los procesos de defensa inmunológica, tema que estudiaremos en tejido linfoide. Ellos se reúnen con el nombre de tejidos y órganos linfoides y son el vaso, los ganglios linfáticos y los tejidos linfoides asociados a mucosa. La hematopoiesis inicia en la tercera semana del desarrollo embrionario y se mantiene durante toda la vida del individuo. Por lo que cuando uno hace el estudio de la misma, describe el proceso durante el desarrollo embrionario y en la vida postnatal. Actualmente se acepta que las células que dan origen a las células de la sangre, una teoría monofilética, es decir, que hay una sola célula sanguínea pluripotente que es capaz de diferenciarse al resto de las células de la sangre. La teoría monofilética señala que todas las células sanguíneas derivan de una célula madre común, que se denomina stem cell hemopoyética pluripotente, con sus siglas HSC, o citoblasto pluripotencial, PPSC. ¿De dónde proviene esta stem cell hemopoyética? Las primeras células sanguíneas que se forman durante el desarrollo embrionario, que son glóbulos rojos, se originan a partir de una célula madre hemopoyética que proviene del mesodermo, que se ubica en unos islotes que se desarrollan en la pared del saco vitelino. El resto de las células madre hemopoyéticas que van a ir a los órganos hemopoyéticos a formar las células de la sangre proviene del mesodermo, pero que se ubica rodeando a la aorta en un sitio muy cercano al riñón mesonéfrico en desarrollo. Es una región denominada aorta gónado-mesonéfrica. En conclusión, la stem cell hemopoyética es una célula de origen mesodérmico. ¿Qué características presenta esta célula? Primero, tiene gran poder para diferenciarse en los diferentes linajes y así dar origen a la célula sanguínea. Conservan su capacidad de división, por lo tanto pueden autorrenovarse y así mantener un pool de células madres siempre disponible. Aun cuando no las podemos identificar con hematoxilina eosina, si utilizamos técnicas de inmunohistoquímica, podremos ver que estas células stem cell son CD34 y CD90 positivo y son LIN y CD38 negativo. Estas características inmunohistoquímicas las permiten identificar. Como lo señala Ross,
Estudios recientes indican que la stem cell hematopoyética también tiene el potencial de diferenciarse en múltiples linajes de células no sanguíneas y contribuir a la regeneración celular de diversos tejidos y muchos órganos. Durante el desarrollo embrionario, estas células están presentes en la circulación y sufren diferenciación específica de tejido en diferentes órganos. Ellas han sido aisladas a partir de sangre del cordón umbilical, en el hígado fetal, en la médula ósea fetal y del adulto. ¿De cuál hojilla embrionaria proviene la stem cell hematopoyética? Entonces, como ya señalamos, la hematopoiesis, que es la formación de las células de la sangre, inicia en la vida intrauterina y se constituyen las células parenquimatosas del tejido sanguíneo y de los tejidos linfoides. Posterior al nacimiento y durante toda la vida del individuo se continúa el proceso de la hematopoiesis, y esto es debido a que las células que aquí se originan, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, tienen un tiempo de vida limitada. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, las plaquetas de 10 días. La vida media de los linfocitos tiene una longitud variable. Veamos primero las características de la hematopoiesis en la vida intrauterina para luego analizarla en la vida postnatal. Durante el desarrollo embrionario, la hematopoiesis inicia alrededor de la tercera semana y transcurre a lo largo de toda la vida intrauterina. Su estudio se ha dividido en dos etapas debido a que ella ocurre en tejidos extraembrionarios e intraembrionarios. En la primera etapa, conocida como período mesoblástico, el proceso inicia en la pared del saco vitelino alrededor de la tercera semana. En el siguiente dibujo esquemático de un embrión de 3 semanas vemos el disco trilaminar, el cual está constituido por los tejidos embrionarios que darán lugar a todo el individuo, y el saco vitelino, que es parte de los tejidos extraembrionarios. Este saco vitelino está rodeado de mesodermo, y es aquí en este mesodermo de la pared del saco vitelino donde van a formarse unos cúmulos de células mesenquimales que se conocen con el nombre de islotes de Wolf-Spander. Estos cúmulos de células mesenquimales, las periféricas, se van a aplanar y van a constituir el endotelio de los vasos sanguíneos en desarrollo, y las centrales corresponden a las stem cell hematopoyéticas, que se van a diferenciar en un proceso de eritropoiesis y van a constituir glóbulos rojos con la característica de que son glóbulos rojos nucleados. Al inicio del segundo trimestre, el hígado y en menor escala el vaso son invadidos por stem cell hematopoyéticas provenientes del mesodermo que rodea a la aorta, y se origina fundamentalmente una eritropoiesis. No todos los autores aceptan que se forman glóbulos blancos. Finalmente, al inicio del tercer trimestre, estas stem cell hematopoyéticas llegan a la médula ósea y se lleva a cabo la formación de todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces tenemos que en la etapa extraembrionaria, periodo mesoblástico, ocurre en la pared del saco vitelino, inicia en la tercera semana, es un proceso intravascular y se originan glóbulos rojos nucleados. En la etapa intraembrionaria, en el periodo hepatoesplénico, inicia en el segundo trimestre o transcurre durante el segundo trimestre. El proceso ocurre fundamentalmente en el hígado y en menor proporción en el vaso, y se forma eritropoiesis de glóbulos rojos normales, sin núcleos. Y finalmente, el periodo mieloide, que transcurre durante el tercer trimestre, ocurre en la médula ósea y timo, y se forman todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Posterior al nacimiento, los órganos hematopoyéticos son la médula ósea y el timo. Hoy se acepta que el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, por sus siglas GALT, también es un lugar de maduración de los linfocitos B. Ya lo emplearemos estos conceptos más adelante. Entonces, en este esquema tomado del Ross, podemos ver el periodo, la formación de la hematopoiesis antes del nacimiento y posterior al nacimiento. Entonces tenemos que inicia en el saco vitelino, más o menos a la tercera semana del desarrollo embrionario, aproximadamente hasta el tercer mes, hay formación en el saco vitelino. En un segundo momento
En el segundo trimestre es invadido el hígado y el vaso, entonces son el periodo hepatoesplénico. Y finalmente tenemos a nivel de la médula ósea durante el tercer trimestre. Posterior al nacimiento, la médula ósea es el lugar fundamental donde ocurre la hematopoiesis y el timo es el lugar donde maduran los linfocitos T. Vamos ahora a ver con algo de detalle cómo ocurren estos procesos de diferenciación de las distintas líneas celulares de la sangre. En líneas generales tenemos que la stem cell hemopoyética es una célula pluripotente que es capaz de diferenciarse en dos células progenitoras multipotentes, progenitoras comunes mieloides y progenitoras comunes linfoides. Las células progenitoras comunes son capaces de diferenciarse la mieloide en dos grupos, en dos células bipotentes, que son las células progenitoras megacariocíticas eritroides y las células progenitoras granulocitas monocíticas, y las células progenitoras linfoides comunes van a dar lugar a los linfocitos. Este linaje de las células progenitoras comunes mieloides, estos progenitores específicos a los cuales ellas dan lugar, están restringidos en cuanto al linaje, porque ellos tienen receptores superficiales para citocinas específicas y factores de crecimiento, incluidos factores estimulantes de colonias, que influyen en su proliferación y maduración hacia un linaje específico. Y así tenemos que de las progenitoras granulocitas monocíticas vamos a ver cómo se forman neutrófilos, eosinófilos, basófilos y las células dendríticas, y de la progenitora megacariocítica eritroide se forman megacariocitos y eritrocitos. Entonces vamos a evaluar ahora cada una de las formaciones de estas células, iniciando con la formación de los eritrocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos se desarrollan a partir de la progenitora común mieloide, las células progenitoras común mieloides. Estas células, bajo la influencia de eritropoyetina, interleucina 3 y 4, llevan un proceso de diferenciación hacia células progenitoras megacariocitos eritrocitos. Progenitora, megacariocito, eritrocito. Cuando estas células expresan el factor de transcripción GATA1, bajo la acción de él, las células progenitoras eritrocito megacariocitos se transforman en progenitoras sensibles a la eritropoyetina, que también se conocen como unidades formadoras de colonia de eritrocitos, y entonces están predestinados a convertirse en eritrocitos. La eritropoyetina actúa sobre estas unidades formadoras de colonias eritroides y van a formar la primera célula de la línea de formación de los eritrocitos, que se llama proeritroblasto. Esta es la primera célula que es posible identificar en los preparados de la médula ósea. Este proceso de diferenciación lleva cambios tanto a nivel del núcleo como a nivel del citoplasma, de una célula grande nucleada a una célula pequeña sin núcleo y sin organelas. Entonces tenemos que por el proceso de maduración en relación al núcleo consiste en que ese núcleo lo vamos a hacer cada vez más pequeño y hipnótico hasta que es expulsado de la célula, y en relación al citoplasma es una célula con un citoplasma con organelas característicamente que permiten la síntesis de proteínas, y que progresivamente yo voy a ir perdiendo mis organelas y cargando esa célula exclusivamente de una proteína conocida como hemoglobina. Entonces los cambios son de un proeritroblasto por división pasa a un eritroblasto basófilo, el cual se caracteriza por la gran riqueza de ribosomas. Estos ribosomas comienzan a sintetizar hemoglobina, por lo tanto el citoplasma de la siguiente célula en el proceso de maduración que se obtiene por división del eritroblasto basófilo se llama policromatófilo, porque el citoplasma va a tener células basófilas, áreas basófilas y áreas eosinófilas. Este eritroblasto policromatófilo se convierte en ortocromático cuando el citoplasma es completamente eosinófilo. Aquí ya la célula pierde su capacidad de división y el proceso entonces es de diferenciación. Y por diferenciación él pasa a un eritrocito policromatófilo o reticulocito, que es una célula que se caracteriza porque ya lo que le queda
De resto son algunos ribosomas, que es lo que le dan ese término de reticulocito, que una vez que los pierden por completo, entonces es un eritrocito maduro. Tenemos entonces que en este proceso de maduración y diferenciación tenemos un periodo, un pool de células que tienen capacidad de división y un pool de células que simplemente el proceso es de diferenciación. Entonces, la eritropoyetina, una hormona glicoproteica sintetizada y secretada por el riñón en respuesta a la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, actúa sobre los receptores específicos expresados en la superficie de las unidades formadoras de colonias eritroides o de las células predestinadas a ser eritrocitos y la convierte en proeritroblasto. Este proceso de proeritroblasto a eritrocito tarda aproximadamente una semana. Y no solamente interviene ellos en la eritropoiesis y la eritropoyetina, sino también que intervienen otros factores que son importantes para una formación adecuada de los glóbulos rojos y son el complejo B, fundamentalmente la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. La carencia de uno de estos factores determina un incorrecto desarrollo de la eritropoiesis, bien sea porque se forman células anómalas. Por ejemplo, cuando hay una carencia de vitamina B12 da lugar a una anemia megaloblástica. La vida de los eritrocitos es aproximadamente de 120 días, esa es su vida media, y en una persona sana cerca del 1% de los eritrocitos se elimina de la circulación cada día debido a eso, al envejecimiento. Sin embargo, la médula ósea produce continuamente nuevos eritrocitos para reemplazar a los eliminados y mantener los valores normales en sangre. La mayoría de los eritrocitos envejecidos, como lo estudiaremos posteriormente, sufren fagocitosis por los macrófagos del vaso, la médula ósea y el hígado. Vamos ahora entonces, una vez finalizado el estudio de la eritropoiesis, vamos a ver cómo se forman las plaquetas. La formación de las plaquetas o trombocitos se llama trombocitopoiesis. Y bueno, es a partir de progenitores de la médula ósea. Este es un proceso complejo de división y diferenciación celular que requiere el apoyo de interleucina, factores estimulantes de colonias y hormonas. Bajo la influencia del factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos y la interleucina 3, el citoblasto progenitor común mieloide se diferencia en una célula progenitora megacariocítica eritroide. El desarrollo adicional avanza hacia una célula progenitora predestinada a convertirse en megacariocito, la cual continúa su desarrollo a megacarioblasto. El megacardioblasto, que surge de esta célula predestinada a megacariocito, sufre un proceso de endomitosis. Esto consiste en que la célula duplica sus cromosomas, mas no hay división ni del núcleo ni del citoplasma. Bajo la estimulación de la trombopoyetina, una hormona glicoproteica producida por el hígado y los riñones, la ploidía aumenta de 8N a 64N antes de que cese la replicación cromosómica. La célula se convierte entonces en un megacariocito, productor de plaquetas. Esto es una célula que mide de 50 a 70 micrómetros de diámetro, con un núcleo multilobulado complejo y abundantes gránulos acidorófilos dispersos. Esta microfotografía que estudiaremos mejor cuando veamos la histología de la célula, vemos aquí, esto es un megacariocito en la médula ósea, este es otro megacariocito maduro y estamos viendo en la periferia cómo su citoplasma se fragmenta para dar lugar a las plaquetas. Con respecto a los glóbulos blancos o leucocitos, su formación, antes de estudiar su formación, vamos a ver cómo se dividen histológicamente estas células. Los glóbulos blancos se van a dividir dependiendo de la presencia de gránulos identificables en su citoplasma, si están o no están. Cuando hay gránulos específicos se llaman leucocitos granulares y entonces son los polimorfonucleares o neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y cuando no los hay se llaman leucocitos o glóbulos blancos agranulares y estos comprenden a los linfocitos B, T y natural killer y los monocitos. Vamos a iniciar el estudio entonces por la granulopoiesis, es decir, la formación de los glóbulos blancos que tienen gránulos en su citoplasma. Como podemos ver en esta imagen que le hemos repetido ya varias veces, entonces vemos que la progenitora común mieloide
se diferencia a la progenitora granulocítica monocítica. Bajo la acción del factor de estimulante de colonias granulocítico monocítico, esta célula se diferencia hacia las líneas de diferenciación de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Cuando estamos en presencia del factor de crecimiento estimulante de colonia granulocito monocítico, esta célula lleva la vía de diferenciación hacia neutrófilo. Cuando además de eso hay interleucina 3 e interleucina 5, esta célula se diferencia hacia eosinófilos, y ante la ausencia de interleucina 5, pero teniendo estos dos factores, entonces la diferenciación es hacia basófilo. Este factor de estimulante de colonia granulocito monocítico es una citocina secretada por las células endoteliales, los linfocitos T, macrófagos, mastocitos y fibroblastos. La primera célula identificable en la serie granulocítica es el mieloblasto. El proceso de maduración implica también cambios en el tamaño de la célula, características del citoplasma y del núcleo. Las tres primeras células de la serie son comunes tanto para los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces tenemos que iniciamos con el mieloblasto. Es una célula grande con un citoplasma agranular escaso y basófilo, y tiene un núcleo esférico grande y eucromático. Por división celular, el mieloblasto pasa a promielocito. El promielocito es una célula un poquito más grande que el anterior, tiene un núcleo esférico grande con gránulos y presenta gránulos azurófilos primarios en su citoplasma. Estos gránulos se producen solo en el promielocito. En las fases posteriores, las células de las fases posteriores no son capaces de producir gránulos azurófilos. El núcleo sigue siendo esférico con una ligera indentación. Por división celular, el promielocito pasa a mielocito. La célula disminuye de tamaño y en el citoplasma inicia la aparición de gránulos específicos secundarios y terciarios. El núcleo presenta ya una ligera indentación también, comienza a hundirse por uno de sus lados, y la cromatina se torna un poco más heterocromática. Entonces estas células tienen granulaciones primarias tiene granulaciones inespecíficas, que son los gránulos azurófilos, que son lisosomas, y cada una de estas células entonces comienza a producir sus gránulos específicos en los neutrófilos secundarios y terciarios, y en los eosinófilos y basófilos gránulos específicos secundarios. Pero en este momento no es posible diferenciar cuál célula pertenece a cuál de estos linajes. Cuando pasamos entonces de mielocito a metamielocito, aquí sí somos capaces de identificar el metamielocito neutrófilo, o sea, de poderlo ver histológicamente, el eosinófilo y el basófilo. Estas células tienen ahora sí ya un núcleo arriñonado, y el citoplasma es ricamente, tiene grandes cantidades de granulaciones específicas que se van a colorear de manera de que identifican histológicamente a cada una de las estructuras ya maduras, como lo veremos cuando veamos la histología. Normalmente se forma una célula que se llama neutrófilo encallado o neutrófilo en banda o célula en banda, que no son identificables en la serie de los eosinófilos y basófilos. Usualmente solamente es posible identificar en la serie del neutrófilo, y esta célula se caracteriza porque todavía su núcleo no está completamente segmentado, y cuando el núcleo está completamente segmentado es que hablamos de un neutrófilo maduro. Te invito a investigar el valor normal en sangre de las células en banda y qué información es posible aportar cuando tenemos un aumento de su valor en la sangre. Este proceso de granulopoiesis tiene una duración aproximada de 14 días. Bueno, como lo dijimos, de esta progenitora mieloide común se forma una célula progenitora granulocítica monocítica que
ya vimos que había una diferenciación granulocítica donde se formaron los glóbulos blancos granulares, y ahora bajo la presencia de factores de transcripción tipo PU1 y EGR1 o el factor de estimulante de colonia granulocítica monocítica con la interleucina 3, es posible que esta célula se diferencia a una célula progenitora predestinada a monocito, y en un proceso de 55 horas esta célula es convertida en un monocito. Circula en sangre por aproximadamente 16 horas y de allí pasa a los tejidos, donde se convierte en macrófagos tisulares. La vida útil posterior a esto todavía no se comprende por completo con relación a los macrófagos tisulares. Con relación a la linfopoiesis, lo primero que debemos aclarar es que la formación de los linfocitos puede ser de dos maneras: dependiente de antígenos y no dependiente de antígenos. La formación no dependiente de antígenos se refiere a la formación de los linfocitos para ser linfocitos inmunocompetentes, y eso ocurre, como ya lo hemos dicho, en el timo, en la médula ósea y en los tejidos linfoides asociados al intestino. La formación o la respuesta dependiente de antígeno es la que ocurre a través del linfocito inmunocompetente cuando se pone en contacto con un antígeno. Nosotros vamos a estudiar ahorita es la linfopoiesis no dependiente de antígeno, que se refiere al origen o a la formación de los linfocitos. Con relación entonces a la linfopoiesis no dependiente de antígenos, al igual que en las series anteriores, la diferenciación de los linfocitos va a depender de la expresión de varios factores de transcripción. Son muy variados los que intervienen en la diferenciación de esta stem cell hemopoyética. Se habla de la familia Ícaros de factores de transcripción, que son los que llevan a la diferenciación de esta stem cell hemopoyética a la progenitora linfoides comunes. Cuando se expresa o cuando está presente el factor de transcripción GATA3, esta progenitora linfoide común lleva una diferenciación hacia linfocitos T. Cuando expresa el PAT5 hacia linfocitos B, y aún no se conoce exactamente si verdaderamente la interleucina 2 o la interleucina 5 son los que están relacionados con la diferenciación hacia linfocitos natural killer. Estas células en el proceso de diferenciación lo que adquieren es la inmunocompetencia, y ser inmunocompetente es hacer un linfocito capaz de reconocer lo propio de lo no propio y reaccionar ante un antígeno no conocido. Aunque el estudio de los linfocitos lo haremos a mayor profundidad cuando veamos los tejidos linfoides, es importante señalar que el proceso de maduración de los linfocitos consiste fundamentalmente en hacerlos inmunocompetentes. Eso quiere decir que el linfocito adquiere lo que se denomina tolerancia inmunológica. Y la tolerancia inmunológica es que el linfocito es capaz de reconocer lo propio de lo no propio y no reacciona contra los antígenos propios. Aparte de eso, los linfocitos adquieren, en el caso de los linfocitos T, un marcador de superficie que se conoce como TCR, y en el caso de los linfocitos B, desarrollan la presencia de inmunoglobulinas en su membrana. Entonces estudiamos hasta ahora los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas desde el punto de vista de su origen, cómo se forman, cómo se desarrollan estas células. Ahora, en nuestra próxima clase veremos entonces las características histológicas de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas y cuál es la función que ellas cumplen. Hasta un próximo encuentro.